Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a elevar una oración para pedirle al Señor que, como siempre Él nos ha ayudado, nos bendiga para aprender de su palabra. Amén, hermanos. Oremos juntos al Señor. Dios, delante de tu presencia estamos como tu pueblo, Señor, con el deseo de seguir aprendiendo más de ti, Señor. Este expositor sin duda, Señor, ha servido, nos ha ayudado para hacer un diagnóstico de cómo estamos viviendo como iglesia, Señor. Ante los desafíos que estamos viviendo en este tiempo, Señor, tú nos sigues hablando, tú sigues estando en tu iglesia, tú sigues, Señor, transformando tu iglesia y dirigiéndola, Señor. Y eso nos da seguridad para acercarnos a ti, Señor. Que la enseñanza el día de hoy sea de bendición, Señor, a nuestras vidas, Señor, que al poder enseñar lo que nuestros escritores, Señor, en este esfuerzo teológico, Señor, y espiritual han hecho para enseñar a los diferentes miembros del concilio, nosotros nos sumamos en el deseo de querer seguir aprendiendo y ser edificados a través también de la enseñanza. Gracias por la vida de nuestros hermanos que con mucho amor están aquí en tu casa, por nuestros hermanos en Brasilar que recibirán también esta grabación, Señor, y a todos los que lleguen a ver este contenido también sean bendecidos por el consejo de tu palabra. Gracias por esta bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar, hermanos, en esta tarde y vamos a abrir nuestro expositor. Si usted tiene su expositor, hermanos, ya es la lección número 25, hermanos. Ya nada más nos faltaría una más, la de la próxima semana, y cerraríamos este semestre donde hemos estudiado, hermanos, sobre las iglesias del Apocalipsis, el mensaje a las iglesias del Apocalipsis, que también es un mensaje para la iglesia de nuestros tiempos. Y la lección 25, hermanos, lleva por título, ustedes pueden verlo aquí en la pantalla, Exhortaciones de Cristo para la iglesia. Lo que es esta lección, hermanos, y la número 26, vamos a tratar de ver a manera general un resumen del mensaje a las 7 iglesias del Apocalipsis. Ya nuestra hermana Dulce la semana pasada terminó con el último punto que se habló de la iglesia de la Odisea, la última iglesia, y estas últimas 2 lecciones simplemente nos van a ayudar a recapitular todo lo que aprendimos y fuimos aprendiendo, hermanos, en este semestre. Para eso, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, por favor. Vamos a leer en el capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 18, por favor. Apocalipsis capítulo 1, versos 9 al 18. Ahí está en la pantalla, hermanos, o si usted lo quiere leer junto conmigo en su Biblia, dice la palabra del Señor. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi,
caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. En la lección, hermanos, que vamos a ver, es necesario recordar la visión de Juan, hermanos, y él cómo inicia el Apocalipsis, hermanos, porque no podemos separar el mensaje a estas 7 iglesias sin lo que Juan vislumbró en esa isla de Patmos y que él está describiendo aquí, hermanos, que él pudo mirar al Señor Jesucristo, pudo oír al Señor Jesucristo, y él recibe un mensaje de parte de nuestro Señor Jesucristo. Y que cada uno de los mensajes o cartas, algunos lo mencionan, dirigidas a las iglesias de Éfeso, no es un discurso o un diálogo de Juan que quiere tener con las iglesias. Juan es un mensajero, el que habla es Cristo, y el mensaje a las iglesias es la voz de Cristo dirigidas a su iglesia. En ese contexto, hermanos, esta lección, hermanos, como verdad central, en la siguiente, por favor, nos enseñará que el Cristo resucitado, si nos damos cuenta, el que está vivo, estuve muerto, pero está vivo. Amén. El mensaje a las iglesias no es un mensaje del más allá, no es un mensaje de ultratumba, no es un mensaje de alguien muerto. Es un mensaje de alguien que estuvo muerto, pero que vive hoy. Habla de Cristo que murió y resucitó. Por eso, hermanos, es importante ver el mensaje de las iglesias como el mensaje del Cristo resucitado, que está presente y activo en medio de su iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque esta verdad nos recuerda que el Cristo resucitado está presente. Porque si vemos el tiempo como una línea, hermanos, la muerte y crucifixión de Cristo y su resurrección sucedió en el año 33 después de Cristo. Y la visión de Juan en la isla de Patmos, y cuando da el mensaje a estas iglesias, no fue en el año 33, hermanos. Aproximadamente fue después del año 90, hermanos. Estamos hablando de casi 60 años después. Ahí está Cristo presente, mirando a la iglesia, conociendo a la iglesia, dirigiendo a la iglesia. Por eso el mensaje, hermanos, a estas iglesias es el mensaje no de un hombre muerto, sino de Cristo que ha resucitado y que está presente. Pasan los años y sigue Cristo estando en su iglesia. ¿Usted cree en esta verdad? Pueden pasar las décadas, pueden pasar los siglos y el Señor sigue estando presente en su iglesia. Y Él tiene un mensaje. Y vemos a un Cristo activo, no simplemente como alguien que ve a lo lejos su iglesia, sino que está presente y le habla, le enseña, le dirige, le pide, le llama. Por eso vemos, hermanos, en los mensajes a las iglesias de Apocalipsis, a Cristo activo en medio de su iglesia. Y cómo estos mensajes a estas 7 iglesias nos muestra, hermanos, esa función de Cristo en medio de la iglesia. Bueno, vemos en estos mensajes que en algunos momentos Cristo está animando a la iglesia, en otros las está purificando, también Él las está guiando. ¿Con qué propósito? Para que la iglesia cumpla fielmente su llamado por el cual Cristo dio su vida, para poder tener una iglesia, un pueblo santo para el Señor. Así que si algo nos debe de sorprender, amados hermanos, es de que los mensajes a las iglesias del Asia Menor nos muestran la realidad que Cristo sigue estando presente en su iglesia y está ahí para actuar, trabajar, como lo vimos, animando, exhortando. Y eso nos debe de dar la fe, hermanos, de que mientras la iglesia sigue estando aquí, Cristo sigue estando aquí con su iglesia. Y podemos seguir, hermanos, disfrutando y gozando la obra de Cristo, porque a nosotros también Él nos está animando, exhortando, purificando, hermanos, guiándonos
como su pueblo. Por eso, hermanos, esta lección 25, los objetivos que tiene, por favor, en la siguiente diapositiva, son 3 objetivos que espero poder lograr llevarlos, hermanos, en los siguientes minutos. El primer objetivo es reconocer que las exhortaciones a las 7 iglesias del Asia siguen siendo relevantes para la iglesia de hoy. No nos quedemos, hermanos, que bueno, era una carta, un mensaje de Cristo a las iglesias del primer siglo, de hace años. No, hay mucho que aprender y nos hemos dado cuenta en este semestre, hermano, cómo sigue siendo vigente la palabra del Señor y cómo se siguen repitiendo escenarios, contextos, situaciones dentro de la iglesia que sucedieron en las iglesias del Asia Menor, que es un reflejo, hermanos, de cómo la iglesia se comportaría y se manifestaría a lo largo del tiempo hasta la venida de Cristo, y que el mensaje, las exhortaciones, los llamados, la manera en que Cristo habló a su iglesia del siglo primero sigue siendo la manera en que Dios nos está hablando en el siglo XXI. ¿Usted cree en esta verdad? Yo lo creo, hermanos. Así que hay que reconocer que hay una gran importancia en este mensaje para la iglesia de este siglo. Número 2, hermanos, vamos a discernir cómo aplicar el mensaje del Espíritu Santo en el llamado a esas iglesias del primer siglo, ahora cómo lo aplicamos a nosotros, la iglesia del siglo XXI. Cómo esas exhortaciones ahora yo las tengo que conocer y tengo que trabajar en mi corazón a través de la obra del Espíritu para hacer los cambios pertinentes. Porque el mensaje sigue siendo el mismo, hermanos. Oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Debe de ver en nosotros, hermanos, un interés de oír, y no simplemente es el acto de escuchar, es de prestar atención para hacer los cambios que el Espíritu Santo nos dice que debo de hacer. ¿Hay esa disposición todavía, hermanos? Entonces hay que discernir lo que el Espíritu quiere que hagamos actualmente. Y por último, hermanos, si en nosotros está esa disposición de oír y atender a las exhortaciones, el tercer objetivo, hermanos, es permitir que Cristo siga moldeando su iglesia. Y nosotros somos su iglesia. Y que ese mensaje también es para nosotros. Y que hay algo, hermanos, que debemos de evitar, que es caer en el conformismo. Decir, me siento bien, me siento tranquilo con mi vida de iglesia. Yo creo que el propósito de este mensaje es de que seamos sacudidos, de que digamos, hay cosas que tal vez sí estoy haciendo, pero no lo suficiente, o no de la manera correcta, o no de la manera en que Cristo demanda. Yo quiero cambiar, yo debo cambiar, yo voy a cambiar. ¿Cuántos tienen esa disposición en esta noche? Bueno, pues que esta lección nos permita, hermanos, que el Señor siga moldeando y trabajando en nuestras vidas. Para eso, hermanos, en la siguiente, por favor, vamos a ver ahí en nuestro expositor el primer punto que aquí el autor en su introducción nos menciona, de que la visión de la iglesia o cómo está depende de quien lo observe. Siempre va a depender, hermanos, la evaluación de quien lo esté evaluando. Tal vez usted de manera personal diga, yo siento que la iglesia está así o le falta esto. Bueno, usted siendo parte de la iglesia, viendo las cosas desde adentro, usted puede tener una opinión, una evaluación de la misma iglesia. Pero también gente, por ejemplo, que no se congrega de allá afuera, puede tener otra perspectiva, otra visión, que no necesariamente sea la misma que usted tenga, probablemente sea diferente. La gente que no es parte de la iglesia puede decir, yo creo que esa iglesia es esto, el otro y aquello. Bueno, la opinión depende mucho desde el punto de vista. Pero creo, hermanos, que la mejor opinión y la más importante que deberíamos de considerar para evaluar una iglesia es la opinión que Cristo mismo da sobre la iglesia. Porque estas lecciones, hermanos, y lo que acabamos de leer en Apocalipsis nos muestra, es que no solamente Jesús está en medio de la iglesia,
sino que también nos enseña que Jesús conoce a su iglesia. Él la mira, Él la discierne, Él puede diagnosticar de mejor manera cómo es el corazón de la iglesia, qué es lo que hace bien, como también qué es lo que hace mal. Y la visión de Jesús, lo que el Señor nos dice respecto al diagnóstico de la iglesia, vale la pena prestar atención. Así que lo que se dice de las cosas que hacen o han dejado de hacer la iglesia no es simplemente la opinión de un grupo de personas o la opinión, por ejemplo, de Juan sobre las iglesias. No, es la visión de Cristo, que conoce su iglesia, sabe las cosas buenas, pero también sabe las cosas malas, para que las cosas buenas se mantengan y crezcan y las cosas malas se identifiquen y cambien. Por eso el diagnóstico de Jesús es seguro y perfecto y debemos de considerarlo. Así que, hermanos, veamos cómo el Señor Jesús de una manera activa no solamente está en la iglesia, sino también conoce a su iglesia. Y esto nos debe de llevar a la siguiente pregunta: ¿el Señor Jesús nos conocerá también a nosotros como iglesia del Señor? Como la iglesia Elim. ¿El Señor nos conocerá, hermanos? ¿Sabrá cómo somos? ¿Cómo servimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cuáles son nuestras motivaciones? ¿De qué manera le estamos buscando? ¿De qué manera, hermanos, estamos haciendo su voluntad? Hermanos, es algo que no podemos ignorar. Jesús conoce todo perfectamente de nuestra vida, tanto de manera personal como de manera colectiva como iglesia. Y como Él lo conoce, solo Cristo puede emitir un diagnóstico perfecto sobre su iglesia. Y lo que leímos en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 es el diagnóstico del Señor. ¿Cuántos les ha tocado ir al médico y que el médico les haga un diagnóstico? Y el diagnóstico no es simplemente, no, pues yo veo que estás así. No, hay que hacer estudios, hay que hacer análisis, hay que buscar cuál es el punto, cuál es el mal, cuál es el malestar, para poder decir, usted está así porque está teniendo este problema. Lo mismo Jesús. Él conoce perfectamente a la iglesia y Él es el que da el diagnóstico verdadero de la iglesia. Y eso, en ese punto, hermanos, es importante que podamos ver cómo el Señor observa y diagnostica a su iglesia. Este es el primer punto, hermanos, que vamos a ver a continuación. El primer punto es que el Cristo glorificado exhorta a su iglesia. Una vez que Él está en su iglesia y conoce cómo es su iglesia, gracias, amor, el Señor tiene una función, un papel muy importante que hacer en su iglesia, y es exhortarla. No olvide esta palabra, exhortarla. Cristo exhorta a su iglesia. Ahora, ¿qué es exhortar? ¿Alguien ha escuchado alguna vez esta palabra, hermanos? Exhortar. ¿Le han exhortado alguna vez? ¿Sí? ¿Sí? En algún momento exhortar para nosotros en nuestro contexto cultural o idiomático, hermanos, significa llamarle la atención a alguien, ¿sí? O podemos decir regañarlo o indicarle algo mal que está haciendo. Eso es exhortar, llamar la atención a alguien. Pero en el griego koiné, hermanos, la palabra exhortar va más allá de simplemente llamarle la atención a alguna persona. De hecho, exhortar en el Nuevo Testamento implica todo tipo de llamado que tenga la intención de producir un efecto particular, ya sea amonestar, alentar, ayudar, consolar o enseñar. Así que exhortar en la Biblia no implica simplemente, hermanos, regañar a alguien o llamarle la atención a alguien, porque eso es mucho en nuestro contexto cultural. Pero en el Antiguo Testamento esta palabra es más amplia. Cuando yo animo a alguien, lo estoy exhortando. Cuando yo me acerco para consolar a alguien, lo estoy exhortando. O cuando le estoy diciendo, oye, esto que estás haciendo estás mal, deberías de cambiar, también eso es exhortar.
Así que veamos, hermanos, que la exhortación es un acto dinámico en el cual una persona observa la actitud, las acciones que otra persona, con el motivo de persuadirle, invitarle, motivarle a cambiar o a mejorar, o a ver o reflexionar en el peso de sus acciones y en sus decisiones. Eso es exhortar. Y lo que nos enseña los mensajes a las 7 iglesias del Apocalipsis es que el Señor Jesús está ahí con su iglesia exhortando, hablando, animando, aconsejando, consolando, persuadiendo, enseñando, amonestando o señalando el error. ¿Recuerdan, hermanos, en lo que vimos en estos meses? Alguna de los mensajes que el Señor dio a las iglesias donde les indicó que algo estaban haciendo mal. ¿Recuerdan alguna indicación? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, la iglesia de Éfeso, ¿sí? Le reconoce su trabajo, su arduo trabajo, esfuerzo, pero tenía contra ellos una sola cosa: que habían dejado su primer amor. Dense cuenta que aquí el Señor está exhortando. Sí, les reconoce en primer lugar el trabajo que hacen, pero al mismo tiempo les señala que hay algo que están dejando de hacer. Han perdido su primer amor. Entonces, el mensaje a las iglesias es un Cristo activo, un Cristo que tiene un mensaje que dar. Y el mensaje, hermanos, es exhortativo. Amonesta, anima, señala, consuela o aconseja. ¿Y por qué el Señor, hermanos, en Apocalipsis hace esto? Porque ¿hacia quién van dirigido? ¿Hacia quién va dirigido este mensaje? Volvamos a Apocalipsis capítulo 1, verso 9, por favor, hermanos. Apocalipsis 1:9. Y en este verso Juan se identifica como el autor del libro, ¿sí? Que él, mientras estaba en la isla de Patmos a causa del testimonio de Cristo por la predicación de la verdad, él tiene una visión, y esa visión él escribe y quiere que sus hermanos, ya vieron en el verso 9, a mis hermanos, ¿sí? Entonces él está hablando a la iglesia, y después él entiende que Cristo tiene un mensaje que dar a las iglesias de Asia, y menciona las 7 iglesias a las cuales va a ir dirigida el mensaje. Pero ¿cómo eran esas iglesias? Porque no solamente, hermanos, conocemos el lugar del espacio geográfico donde se encontraban esas iglesias, sino que las iglesias del primer siglo, hermanos, tienen algunas características interesantes. Número 1, eran pequeñas iglesias, ¿sí? Eran pequeños grupos de personas que estaban en estos lugares, que se congregaban para adorar al Señor y aprender de Él. Así que una primera característica, a diferencia de las iglesias de ahora, es la cantidad de miembros. Pero recuerden, hermanos, el número de miembros no hace una iglesia, lo hace el grupo de creyentes redimidos que están ahí buscando del Señor. No es la cantidad, es lo que los caracteriza, son los redimidos del Señor. Pero esa pequeña iglesia, allá, hermanos, por los años 90, antes de los 100, después de Cristo, hermanos, estaban enfrentando la persecución. Era una iglesia que ya era rechazada por el Imperio Romano. La pregunta es, hermanos, ¿por qué eran rechazados estos cristianos? ¿Por qué eran rechazados? Porque históricamente, hermanos, el cristianismo surgió a partir del año 33. Era una religión nueva para el imperio, ¿sí? El imperio siempre respetó las religiones de los territorios a donde ellos entraban, pero pues había un fuerte predominio de las religiones paganas. Después ellos están en las regiones del Medio Oriente, donde está el judaísmo muy fuerte, y sale de la raíz del judaísmo el cristianismo. Y era una religión nueva, y era algo que tal vez en ese tiempo muchos no entendían.
pero el judaísmo se oponía a muerte al cristianismo. Así que los cristianos tenían tanto la oposición de los judíos como también empezaba a tener la oposición del Imperio Romano, porque en esa época el emperador pedía, hermanos, la adoración para él, para el César, y los cristianos no daban adoración. De hecho, chocaban el imperio, porque para el imperio el hombre más importante y poderoso era el César, y para los cristianos Jesús es el hombre más importante. Y de hecho los cristianos llaman a Jesús Rey. Imagínense cómo esto llegaba o chocaba con el emperador o con el imperio, que haya personas que adoren a otro rey, cuando el único rey y emperador era el César. Por eso a la iglesia en el primer siglo se le odiaba, se le rechazaba y se le persiguió a causa de que ellos no adoraban al César, sino que adoraban a Jesús como su único rey. Esto hacía, hermanos, que las iglesias fueran perseguidas y atribuladas. Así que los primeros cristianos, hermanos, están viviendo en una época de cruel persecución y tribulación, muy diferente a lo que nosotros ahora en nuestro contexto vivimos, porque ahorita nadie nos persigue, nadie nos encarcela, nadie nos prohíbe reunirnos en un lugar para adorar a Dios y aprender de su palabra. Pero la iglesia, hermanos, que fue los destinatarios originales de este libro de Apocalipsis, hermanos, se tenían que esconder. No tenían la libertad que nosotros teníamos, y su fe les podía costar la propia vida. Así que el Señor está en su iglesia, con su iglesia, exhortándolos. Recuerden que exhortar también implica animar. Y aquí Jesús quiere animar, quiere consolar a un grupo de creyentes que están sufriendo el dolor de la persecución, de la tribulación y de la muerte. Por eso es importante, hermanos, ver que este libro, hermanos, Apocalipsis, a diferencia de otros que escuchan la palabra Apocalipsis y les da miedo, piensan en el fin del mundo, piensan en zombies, piensan en terremotos, piensan en meteoritos, porque se ha asociado la palabra Apocalipsis con lo catastrófico. Pero para los destinatarios de la iglesia, hermanos, de este tiempo, Apocalipsis, hermanos, no es nada terrorífico. Es un mensaje alentador de que Cristo está con su iglesia, de que el Cristo resucitado y glorificado protege a su iglesia y le anima a ser fiel hasta el final. Así que, hermanos, el Señor sabe y conoce lo que pasa en su iglesia, no solamente dentro de la congregación, sino también lo que hay de fuera que afecta a la iglesia. Esta verdad, hermanos, ¿cómo le debe de animar en su fe? Esta verdad, ¿cómo le debería de animar en este momento a usted, hermano? ¿El Señor no sabrá lo que a usted la queja? ¿El Señor no sabrá lo que usted padece o enfrenta? ¿El Señor no sabrá lo que desafía su fe día tras día? Claro que sí, Él la conoce. Y así como sé que la conoce, Cristo siempre tendrá un mensaje para consolarlo, para animarlo, para exhortarlo, para levantarlo a seguir adelante, iglesia, hasta el día que Cristo venga y nuestra victoria sea completa, iglesia. Así que nos enseña, hermanos, al Cristo glorificado exhortando a su iglesia. Y en la siguiente, por favor. Esta idea no solamente es Cristo hablando, animando a una iglesia que sufre tribulación. Si observamos, hermanos, en la visión de Juan en el capítulo 1, él ve al Señor, al Hijo del Hombre, sus ojos como de fuego, y observa que el Señor se mueve entre 7 candelabros. ¿Ya vieron el texto ahí en Juan 1:9? Se mueve, es decir, está ahí presente. Y en la misma narración de la visión de Juan se nos explica que esos 7 candelabros, hermanos, representan ¿a qué? A las 7 iglesias que había en el Asia. Entonces,
aunque la visión, hermanos, es una manera simbólica en el cual el Señor le representa dónde está Jesús y lo que está haciendo Jesús en ese momento. Juan lo ve al Señor paseándose en medio de 7 candelabros. Pero el significado de esta visión es de que Dios se mueve en medio de su iglesia. Y dejen ver, hermanos, que aunque menciona estas 7 iglesias en el Asia, que son diferentes puntos geográficos, uno se pregunta cómo una persona puede estar en el mismo tiempo en 7 lugares diferentes. Para nosotros, humana y físicamente, es imposible. Físicamente, hoy podemos estar en diferentes lugares gracias a la tecnología. Tal vez una videollamada, una videoconferencia y podemos estar en diferentes lugares, pero en ese tiempo no había de eso. Pero Jesús no se vale de ese tipo de tecnología, hermanos, para estar en su iglesia. Él es Dios y Él está donde quiera que está su iglesia. No lo limita el tiempo, no lo limita la distancia. Ahí está el Señor moviéndose entre los candelabros. Y estos candelabros, hermanos, nos muestran una realidad simbólica, porque los candelabros o la menorá son parte de los símbolos del pueblo de Dios, de Israel. Eran las lámparas que estaban encendidas dentro del tabernáculo y siempre tenían que estar encendidas. Así que esos candelabros, al final, hermanos, nosotros lo entendemos como lámparas. ¿Y qué es una lámpara, hermanos? Un objeto para alumbrar, ¿sí? Su única función es alumbrar. Algunos lo pueden tener de manera decorativa, pero su función principal no fue para decorar, fue para alumbrar. Donde está oscuro pueda haber luz. No olvidemos la función de un candelabro, que donde está oscuro pueda haber luz. Porque donde hay luz hay ¿qué, hermanos? Visibilidad. Hay visibilidad. Entonces Jesús se mueve en medio de 7 candelabros, y los 7 candelabros son la iglesia. Entonces, ¿qué nos dice esto de la función de la iglesia, hermanos? Que así, hermanos, como la menorá era un símbolo de Israel, porque el propósito de Israel es que ellos dieran a dar a conocer a Dios al mundo. Ellos iban a alumbrar el conocimiento de Dios, porque Dios los había escogido como su pueblo a un mundo que está en tinieblas. Ahora, ¿quién tiene esa función? ¿Quién tiene esa función de alumbrar al mundo con la verdad de Cristo? La iglesia, hermanos. La iglesia. Cristo se mueve entre la iglesia. Y para Cristo la iglesia debe ser como un candelabro, que su propósito es alumbrar. Así que esto nos debe de enseñar, hermanos, que nuestra principal misión como iglesia no es simplemente un lugar donde yo me sienta bien o donde yo pueda experimentar una cierta clase de cosas que me hagan sentir diferente o mejor o empoderado. No. La misión de la iglesia, hermanos, siempre ha sido clara. Su misión es alumbrar. Recuerden las enseñanzas de Cristo, Mateo capítulo 5. Vosotros sois la luz del mundo, la sal de la tierra. Hay un propósito definido en la iglesia. Y les digo algo, Cristo la conoce porque la ha establecido. Y se mueve en medio de su iglesia, porque esos candelabros, una lámpara por sí sola no alumbra. Estos candelabros necesitaban todos los días, ¿sí?, ser llenados con aceite de manera constante para que alumbraran, no dejaran de alumbrar. Por sí solos no emiten luz, necesitan del aceite para alumbrar. De igual manera, la iglesia como organización, hermanos, simplemente nos quedaríamos como un candelabro ahí. Necesitamos, hermanos, la luz, lo que genera luz. ¿Y quién es la luz, hermanos? Cristo, el Señor. Alumbramos la luz de Cristo a un mundo que está en tinieblas. Por eso Cristo ve la importancia de la iglesia. Por eso Cristo le exhorta. Porque si para Cristo no fuera importante la misión de la iglesia, ¿para qué la exhortaría? Cristo debería de sentirse contento y satisfecho
con el simple hecho de que haya gente en los templos. Pero se dan cuenta que eso no es simplemente lo que el Señor quiere, que haya gente en los templos, sino que los que son la iglesia cumplan su misión, cumplan su propósito. Porque al final nos podemos convertir en un partido político, en un club social, en cualquier lugar, en cualquier institución donde hay personas. Y Jesús diría, bueno, mientras estén llenas las bancas, me doy por vencido. No, Él se mueve en medio de los candelabros y los va a exhortar. ¿Por qué? Porque Cristo quiere que su iglesia sea un candelabro, que su iglesia alumbre, que la iglesia muestre la luz de Cristo. Por eso los va a exhortar. Y entonces, hermanos, esto me debe de enseñar a mí y le debe de enseñar a usted que el Señor, si nos va a exhortar y nos quiere hablar, y si Él se mueve en medio de su iglesia, es porque es el más interesado en que su iglesia cumpla su propósito, que es alumbrar al mundo. Y es interesante, hermanos, la manera en cómo Jesús exhortó a las iglesias del Apocalipsis. De hecho, en el mensaje de las 7 iglesias hay 3 características que el Señor le fue diciendo a cada una de ellas, que son elementos de su exhortación. La primera característica, hermanos, es de que lo primero que Jesús hace al dar un mensaje, una exhortación a la iglesia, es reconocer lo que la iglesia estaba haciendo bien. ¿Sí? Lo primero que Jesús hace en su mensaje es que reconoce a las iglesias por sus victorias. A la iglesia de Éfeso le dice, conozco tu arduo trabajo. Jesús empieza su exhortación de una manera, hermano, de decir, qué bien. Y yo me pongo a pensar, ¿y eso tendrá algún sentido o propósito? Oh, claro que sí. Para los que son papás y un día tengan que tratar con sus hijos, ustedes saben que lo que le digan o lo impulsan o lo destruye. ¿Qué pasaría si usted siempre habla lo malo de su hijo o de su hija? Es que tú esto, el otro, aquello, nunca es. Al final ya estamos condicionando a la mente que lo único que voy a oír son palabras negativas o malas. Pero Jesús, en su exhortación, recuerden, recalca o señala en primer lugar las victorias de su iglesia. Aunque eres poco, aunque tienes problemas, aunque has empobrecido, te has mantenido. Guardas la doctrina, yo también te guardaré. Jesús siempre reconoce las victorias de su iglesia. No todo es negro, hermanos. No todo es negro. También hay situaciones positivas que el Señor las reconoce. Y cuando se habla de las cosas que uno hace bien, hermanos, usted humanamente, ¿cómo se siente? Cuando le llega a la familia y dice, ay, qué rica te quedó la comida, se ve que tú sí sabes cocinar. Ah, ¿cómo te sientes? Oh, ¿de verdad le quedó bien? Sí, ya me puedo ir a MasterChef, ya te puedes ir a MasterChef. Y uno se siente bien, ¿sí? No es el ego, simplemente es un cumplido, es algo favorable, es algo que anima. Qué bien que te quedó este trabajo, qué bien que hiciste esto, qué bien, qué bueno que te estás esforzando. Es una manera de animar. Recuerden, exhortar también implica animar. Y Jesús sabe lo que hacemos bien. ¿No le da gloria a Dios por eso? Él lo sabe. ¿Sí? He visto cómo has trabajado en esto y le has puesto empeño. Qué bueno, hijo, qué bueno, hija, que te has esforzado. Mi corazón siente alegría y gozo al ver cómo le dedicas esto a la obra para edificar a otros. El Señor todo lo toma en cuenta. No solamente las cosas malas, también las buenas. Él las conoce y las toma en cuenta. Así que en primer lugar, recae las cosas que debe de mejorar. Sí, el Señor también reconoce a la iglesia de Éfeso por su arduo trabajo, pero también hay cosas que han dejado de hacer, como han dejado su primer amor, dándole a entender que si esto has dejado, tienes que volver, tienes que mejorar. Amados hermanos, el Señor Jesús, en la visión que tiene la iglesia sobre la iglesia, no es una visión pesimista. ¿Cuántos en algún momento les ha tocado hacer algo y si eso no funciona, no sirve?
ya me cansé y lo tira. Ya esto no sirve, nunca lo más lo vuelve a ocupar. ¿Le ha pasado alguna vez así? A mí sí. Esto ya no sirve, esto ya me desesperó, esto no lo pude. Se tira. A ver si después tengo otra cosa. Imagínense que Jesús fuera así con su iglesia. Estos ya perdieron el primer amor, ya no sirven, los desecho para siempre. Porque si ese hubiera sido el mensaje a la iglesia de Éfeso, ninguna iglesia tendría esperanza de mejoría. Y eso nos incluiría a nosotros. Porque quieran o no, hermanos, como iglesia Elim, hay cosas buenas que hacemos. Gloria al Señor. Pensé que me iban a dejar solito, pero amén. Pero también, como iglesia Elim, hay cosas que hemos dejado de hacer. Hay cosas en las que nos hemos equivocado, nos estamos equivocando. Hay cosas que nos falta. E imagínense que Jesús, por esas cosas que nos faltan, nos digan: ustedes, bye bye, ya, hasta aquí, ya. Pero ¿qué creen lo que nos enseñan los mensajes a la iglesia en Apocalipsis? Jesús siempre tendrá una palabra para que cambiemos, para que mejoremos, para que nos levantemos de ese punto donde le estamos fallando al Señor. Así que el Señor Jesús es el Señor que da oportunidades, da oportunidades. Y el Señor exhorta a la iglesia diciéndoles qué es lo que deben de mejorar. Si hay algo que hay que quitar, si hay algo que hay que desechar, si hay algo que no se debe permitir, hazlo, porque es lo que el Señor quiere que la iglesia haga como una oportunidad de cambio y de mejoría. Gloria al Señor por ello. Nos muestra que Él es misericordioso y lleno de gracia. Pero también en la exhortación de Jesús recalca las victorias, da oportunidad para mejorar, señalando las cosas que se deben de cambiar. Y en tercer lugar, hermanos, el Señor motiva e impulsa a la iglesia a través de promesas. En cada iglesia hay una promesa, ¿sí? Al que venciere, yo le daré. Al que venciere, lo guardaré, le libraré. En cada exhortación hay una promesa de Jesús, porque el Señor no quiere que la iglesia simplemente se quede con lo bueno y lo malo. No, el Señor quiere que la iglesia se mueva a la dirección que Él nos quiere llevar, que es estar con Él, que es en victoria. Si tú vences, tendrás victoria, la victoria de Cristo. Ese es el corazón del Señor. Eso es lo que el Señor quiere para su iglesia, no solo del primer siglo, sino también para esta iglesia. Pero nos motiva. Él nos recalca sus promesas, hermanos, y que tendremos recompensas. ¿A cuánto les gustan las recompensas? ¿No son motivadoras, hermanos? Porque a veces sentimos como que ya le perdí el sentido a la iglesia, como que ya se me hizo costumbre, voy tal día, hago esto y el otro, y que párense y que siéntense y que para enfrente y que salud, como que ya perdí el sentido. Hermano, si sientes que estás perdiendo el sentido, te invito a que vuelvas a oír las palabras de Jesús. Hay grandes recompensas para el que venciere, y esas recompensas el Señor las da, y es seguro que las vamos a recibir, porque Dios las prometió y Él nos la va a dar. Así que la exhortación de Cristo, hermanos, es completa. Recalca las victorias, da oportunidad de cambio, señalando lo que debe hacer, y motiva a través de las promesas que Él nos da de que habrá recompensa. Eso es lo primero que nos permite ver estos mensajes a las iglesias del Apocalipsis, de cómo el Señor exhorta a cada una de ellas. En la siguiente, por favor. Al ver esto, hermanos, si hoy Cristo estuviera aquí con nosotros, que está con nosotros, y nos tiene que evaluar como iglesia, la iglesia Elim, ¿qué creen que el Señor nos elogiaría? Porque recuerden que primero reconoce las victorias. Algo bueno, alguna victoria. Un pueblo que clama, muy bien, hermano.
persistente, la generosidad. Sí, hermanos. Dan con amor, con generosidad, hermano. Intercesores. Muy bien. Muy bien. Constantes en la búsqueda del Señor. ¿Habremos cerrado puertas a las falsas doctrinas, hermanos? Insistimos mucho como iglesia en mantenernos en la doctrina. Hay cosas, hermanos, que el Señor podría elogiar, pero recuerden que también la exhortación es mostrarnos las cosas que hay que cambiar o mejorar. ¿Cuáles creen que serían las cosas que el Señor nos evaluaría como iglesia LIM, de las cosas que tal vez no estamos haciendo muy bien y que deberíamos de cambiar y mejorar? ¿Alguien, hermanos? ¿Manda, hermana? Ser más puntuales. Eso implica que sea más prioritario, ¿sí? Porque lo que es prioritario le das todo tu interés. Cuando no, no pasa nada. Muy bien, hermana. ¿Algo más? Un trabajo más activo de fuera de estas cuatro paredes. Visitar a nuestros hermanos, atender a las necesidades, ¿sí? Hemos sido generosos en cuestiones, en proyectos, y no digo que es malo, es bueno, pero también hay un servicio que va más allá del servicio que hago aquí dentro de estas cuatro paredes, ¿sí? Muy bien, hermano Lupillo. Dilo. Estamos aprendiendo. Probablemente como le pasó a la iglesia de Éfeso, hacían mucho, servían, pero habían olvidado el primer amor. ¿Sí? Podemos hacer las cosas por costumbre o hábito, porque nos gusta o lo sabemos hacer, pero perdimos el sentido de hacer las cosas que era por amor al Señor, y era una manera de reflejar el amor entre los unos a los otros, crecer más en amor. El Señor nos podría señalar esto como mejorar. Una más, alguien más, algo más que el Señor nos señalaría que mejorar como iglesia LIM. No, quítenme el micrófono porque voy a hablar ahorita. No, no es cierto. Al final, hermanos, debe ser una autorreflexión, una autocrítica. ¿Qué nos falta? Evangelismo, una iglesia más dinámica, amor, en ese sentido del amor, amor por los perdidos. Amor por los perdidos. Si se dan cuenta, hermanos, Jesús está con su iglesia, dirige a su iglesia, conoce a su iglesia, por eso le exhorta, la anima, le reconoce, le da oportunidades, le dice qué es lo que debe de cambiar y hace que la iglesia trabaje, funcione en, valga la redundancia, en función a sus promesas. Eso es lo que el Señor está diciendo con las iglesias del Asia y es lo que el Señor sigue haciendo con nosotros. Ahora, en segundo lugar, hermanos, ya vimos al Cristo glorificado que exhorta a la iglesia. Ahora, veamos que el mensaje a las iglesias también nos muestra que no solamente Cristo está exhortando, sino que la iglesia está siendo exhortada y que el mensaje de Jesús nos debe de centrar a que atendamos a que como iglesia tenemos una misión y que como iglesia estamos en un proceso. En la siguiente, por favor. La iglesia exhortada se encuentra en una situación de misión y proceso. Ahora, ¿cuál será la misión de la iglesia? Recordemos la visión de Juan. En la siguiente, por favor. Juan ve al Señor Jesús en medio de unos 7 candelabros. Y recordamos que estos elementos representan, sí, elementos que brillan, que dan luz, que reflejan la luz.
Y que nunca debemos de olvidar, hermanos, que esta es la misión de la iglesia: ser luz en un mundo de oscuridad. Ahora, la luz de la iglesia no es una luz propia. Pensemos en la luna, y más cuando está llena y brillosa. Qué hermosa se ve esa luna, ¿verdad? En una luna llena. Pero la luz que vemos en la luna no es de la luna. ¿De quién es? Del sol. La luna solo refleja la luz del sol. Y el mismo autor de Apocalipsis que vio la visión, hermanos, es el mismo autor, Juan, que en su evangelio, en el capítulo 1, declara las palabras de Jesús. Porque Juan llama a Jesús la luz que vino a este mundo. Jesús es la luz. Juan mismo, hermanos, también señala que en uno de los discursos de Jesús, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y que Jesús en sus enseñanzas en Mateo capítulo 5 le dice a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ¿hay dos tipos de luces, hermanos? No, una sola luz, que es Cristo. Y nosotros, como la luna, debemos de reflejar esa luz. La iglesia, como un candelabro, refleja la luz de Cristo. ¿Y dónde la reflejamos? En un mundo lleno de tinieblas, de oscuridad, a causa del pecado y el enemigo. Yo te pregunto, para las iglesias del primer siglo, que enfrentaban la opresión romana, la oposición del imperio, hermanos, ellos no tenían que brillar la luz de Cristo en medio de un imperio caído, corrompido, lleno de oscuridad, hermanos, que los oprimía, que los perseguía. Claro que sí. De la misma manera nosotros, hermanos, no está el imperio romano, hermanos, sobre nosotros, pero sí todo este sistema del mundo, hermanos, que está en tinieblas, que no conoce a Dios, que ignora, que menosprecia a Dios. Con mucha más razón, la iglesia de este tiempo, también como la iglesia del primer siglo, debe de reflejar la luz de Cristo. Esto es un imperante para la iglesia. No importa la época, somos llamados como iglesia a ser diferentes, a no andar en tinieblas, ser la luz, mostrar la luz. Vaya conmigo a Filipenses, por favor, capítulo 2, verso 15. ¿Ya encontró Filipenses 2:15? Pablo le está diciendo a esta iglesia que deben de ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación. ¿Y cómo es esa generación? Maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis. ¿Qué es resplandecer, hermanos? Es mostrar una luz. La iglesia debe de resplandecer como luminares en el mundo, como un candelabro, como una lámpara. Esa es la misión de la iglesia. Nunca lo olvidemos, hermanos. No estamos aquí para ser mejores que la gente de la sociedad de allá afuera. No. Estamos aquí para ser luz, un luminar en medio de una generación perversa. Porque ¿para qué sirve la luz, hermanos? Alumbrar, para mostrar. Nuestra vida, nuestra conducta, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar debe de reflejar, hermanos, lo diferente que somos de la gente que no conoce a Dios. Por eso está en tinieblas. Cuando la iglesia deja de ser diferente como el mundo, la iglesia ha dejado de brillar la luz de Cristo. Esto es algo, hermanos, no de que vamos a ponernos aquí un foquito de 100 watts y vamos a andar iluminando a todos. No. Es cómo vivo, cómo me comporto, cómo pienso, cómo trato a los demás, cómo vivo con mi familia, cómo hago las cosas que Dios dice en su palabra. Es la manera que iluminamos. Y esa es la misión de Cristo. Y lo triste, hermanos, porque ya no lo mostró los mensajes a las iglesias, que muchas iglesias estaban dejando de iluminar. Y el llamado de Cristo es de que a que la lámpara no se apague, a que la lámpara siga cumpliendo su función, iluminar.
que la iglesia es exhortada a seguir cumpliendo su misión, ser luminar en el mundo en medio de una generación perversa. Por eso Jesús exhorta a la iglesia, porque la iglesia no debe de perder su misión. Y eso también nosotros lo debemos de entender. Pero número dos, también la exhortación del Señor es un llamado a que la iglesia se mantenga fiel, a mantenerse limpia. Hay llamados de esta exhortación cuando el Señor habla de las cosas que se deben de mejorar en la iglesia, la manera de que el Señor ve y detecta que hay cosas que no están bien en la iglesia, que deben de ser cambiadas. Ahora, ¿por qué el Señor simplemente no lo permite? ¿O por qué no es un poquito más tolerante? ¿O por qué le molesta eso si al final ya es una iglesia constituida? No, hermanos, porque hay cosas que opacan la luz. En su enseñanza, que dijo Jesús, es ilógico que la luz para alumbrar se esconda debajo de una mesa, porque la mesa opaca la luz, la limita. Si el candelabro lo pones arriba de una luz, la luz tiene la capacidad de direccionarse a mucho más espacio. La pones debajo de la mesa, limitas la capacidad de alumbrar. Lo mismo pasa con la iglesia. Cuando la iglesia pierde de vista su misión y deja de ser fiel a Dios, esa luz se va opacando. Pero el problema, hermanos, no es simplemente que sea una luz débil. El problema, hermanos, recordemos como estas lámparas. Mientras tuvieran suficiente aceite, las lámparas iluminaban bien. Pero ¿qué pasa cuando a una lámpara se le va acabando el aceite? Va disminuyendo hasta el punto que se puede apagar. Le ha tocado ver de esas lámparas chinas que ahora venden recargables. Si usted la carga a las 8 horas, ilumina bonito, pero a las 4 horas ya se ve una luz tenue, baja. Y aunque usted lo tenga en toda la potencia, ya es una luz bajita y va a llegar al punto en que ¡pum!, se apaga por completo. Es peligroso. Por eso Jesús exhorta a la iglesia y la llama, y debemos de atender. Si dejamos de ser fieles a Dios, esa luz se va a ir opacando al punto de que cada vez va a brillar menos, brillar menos, brillar menos, hasta el punto que quedemos en que ya no reflejemos la luz. Por eso el Señor nos da una oportunidad de decir: no te apagues, iglesia. Llama a serle fiel, hermanos, para que esa luz no se apague. Pero al mismo tiempo, en el mensaje que Dios da a la iglesia, el Señor le muestra a la iglesia que no nos quedemos simplemente en el presente, miremos hacia el futuro. Dice el Señor en cada una de las iglesias: al que venciere, le daré. ¿Sí? Le daré. Esta frase, viéndola en nuestro español, ¿en qué tiempo está? ¿Pasado, presente o futuro? Futuro. Eso es decir, todavía no está en el presente, hay algo que venir. Miren cómo en la exhortación de Jesús enfoca a la iglesia a no simplemente quedarse en el pasado y en el presente, sino que la misión o la perspectiva de la iglesia siempre está futuro. Porque, hermanos, cuando una persona se queda en el pasado, se estanca. Imagínense la iglesia de Éfeso. No, es que hace tiempo servíamos mucho, hicimos mucho. Bueno, sí, antes, ¿y ahora? A mí me sorprende, hermanos, hoy cómo hay iglesias y creyentes que solamente viven de recuerdos pasados, de las glorias pasadas. Es que antes los cultos estaban más encendidos. Es que antes se sentía la presencia. Es que antes hablaba en lengua. Sí, no dudo que eso pasaba. ¿Y por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Es que hay algo tal vez. No, es que si tú antes sí lo sentías, algo pasó en ti que ahora ya no. Al final es algo de nosotros. Es más fácil echarle la culpa o ver a otros. No, yo, porque ahora yo no lo siento. El Señor no solo quiere que la iglesia se quede en la visión del pasado, tampoco en el presente, hermanos, porque el presente puede ser abrumador. Recuerden, las iglesias en el presente están siendo perseguidas, atribuladas, están siendo oprimidas de acuerdo a las iglesias de este contexto. Mirar en el presente es mirar: ¿y para qué servir? ¿Para qué seguir a Cristo?
¿Para qué volver a servir si el imperio nos quiere encarcelar, nos quiere matar? Entonces, quedarse en el presente, en el contexto que estamos viviendo, a muchos también los deprime y los detiene. Los hace no hacer nada. ¿Por qué? Porque se desmotivan. Por eso el Señor en su exhortación le dice a la iglesia que miren hacia el futuro. Tal vez tu presente es difícil, pero el futuro es glorioso, porque al que venciere le daré, tendrá, disfrutará, ganará, logrará, descansará, será protegido, será preservado. Hermanos, la visión de Cristo siempre ha sido preparar a su iglesia, no solamente para darle la seguridad que Él está en el presente, sino que el futuro es mejor en el Señor, porque el Señor iba a venir. Hay un llamado, hermanos, a terminar la carrera de manera fiel, y la iglesia debe de entender esto. La iglesia debe de comprender, hermanos, que tengo que brillar la luz de Cristo. No debe de ser opacada esta luz, y que más allá de las cosas que ya sucedieron o de las cosas que estoy viviendo en el presente, mi meta es Cristo, mi meta es el Señor. Mi meta es que el día que Cristo venga me encuentre sirviendo, nos encuentre como una iglesia sirviéndole por amor, que se mantiene fiel y que será recompensada. Esa es, hermanos, en grandes rasgos lo que vemos en las exhortaciones de Jesús y lo que la iglesia debía de atender en estas exhortaciones. Ahora vayamos al tercer y último punto, por favor. Hay tres temas que sobresalen en la exhortación de Jesús. Son 7 iglesias. Ya vimos cómo están divididas estas exhortaciones. Contiene reconocimiento de las victorias, puntos que deben de cambiar, y les motiva de acuerdo a la recompensa en sus promesas. Pero en cada una de estas iglesias encontramos 3 temas en específico que nos ayudan a ver que también es la manera en que el Señor nos ha exhortado y nos seguirá exhortando a nosotros hasta el final. Y la primera, por favor, en la que sigue, es que el Señor exhorta a la iglesia al amor. Por eso cuando les preguntaba qué el Señor diría de nosotros que nos hace falta, a todas las iglesias les habló sobre esto. Siempre el Señor nos exhortará al amor, a amar más. Esto nos menciona, hermanos, que nunca debemos de sentirnos conformes a la medida que estamos amando actualmente. Siempre hay maneras de crecer más en el amor. Siempre hay manera de crecer en amor al Señor. Y por eso las exhortaciones hay un llamado a amar. Y en las iglesias, principalmente hacia Éfeso, a Sardis y a Laodicea, encontramos que Jesús les exhorta al amor. Por ejemplo, en la iglesia de Éfeso vemos cómo el Señor reconoce su trabajo y su arduo esfuerzo, pero el Señor les combina que hay algo que han dejado de hacer, su primer amor, y les llama a que vuelvan a ese primer amor, vuelvan al primer amor. Que las cosas que hagamos por el Señor no se nos convierta en un hábito o en una costumbre simplemente por hacerlo, sino que realmente hagamos las cosas por amor al Señor y por amor a la iglesia. Así que el Señor llama a la iglesia de Éfeso a volver a su primer amor, porque esta iglesia se había acostumbrado a ser muy activa, pero ser muy activos no refleja que realmente hay un sincero o verdadero amor. Otro mensaje de exhorto al amor fue a la iglesia de Sardis. Y aquí le dice el Señor que sus obras son incompletas. El Señor observa en esta iglesia que empezaban a bajar el ritmo. Y no solamente a bajar el ritmo, a hacerse en cierto grado indiferentes. Y una vez más, el Señor les llama a cambiar. Que que el amor no se esté apagando en ellos, sino que puedan servir, porque ellos están aparentando servir a Dios. Pero eso nos muestra que el candelabro de la iglesia de Sardis
como que se estaba apagando la llamita porque estaban perdiendo el fervor en su servicio. ¿Y cómo no pensar en la iglesia de Laodicea, hermanos? Que el exhorto, hermanos, al amor aquí es sorprendente, porque vemos una iglesia que se creía autosuficiente, que lo tenía todo, pero el problema es que habían sacado a Cristo de la iglesia. Y Cristo les hace un llamado, y el llamado es muy amoroso, porque ¿cuál es el llamado de Cristo? Por cuanto ustedes me sacaron, ahora yo los saco de mí. ¿Verdad que no? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esto no es una exhortación al amor, hermanos. Cristo sigue amando a la iglesia, a pesar de que esta iglesia lo ha sacado. Es una invitación de que yo quiero que ustedes vuelvan a tener comunión conmigo. Es una gran muestra de amor. Un amor que la iglesia de Laodicea la perdió por completo, porque ahora Cristo no era el objeto de su amor, era en ellos mismos. Se habían enriquecido, sentían que estaban bien. Y aquí el Señor llama, no, yo les amo, que quiero que su objeto de amor no sean ustedes mismos, sea yo, porque yo quiero estar con ustedes. Así que vean, hermanos, que el Señor siempre exhortará a la iglesia al amor, a hacer las cosas por amor y a entender cuán grande amor Él tiene por su iglesia. El segundo tema, por favor, es que también el Señor exhorta la fidelidad. Llama a todas las iglesias, a las 7, a ser fieles. Pero es interesante que a dos iglesias, la de Esmirna y de Filadelfia, puntualmente hay un señalamiento a ser fiel al Señor. Nosotros vemos que la iglesia de Esmirna era pobre económicamente y que estaba bajo tribulación. Y a pesar de eso, la iglesia de Esmirna mantenía la solidez en su fe y en su relación con Dios. Por eso no hay ningún reproche para esta iglesia, pero el Señor sí le pide a que no se descuide. Por eso el Señor le va a advertir y le va a exhortar que a pesar de todo lo que pase, se mantengan fieles. ¿Sí? Puede que como iglesia pases muchas tribulaciones, pero a pesar de eso mantengas tu fe. Qué bueno que tengas fe, pero el llamado del Señor es, sigue manteniendo la fe. Tal vez hasta este momento, hermanos, tú has resistido y enfrentado muchas pruebas y nada de eso te ha alejado del Señor. Gloria a Dios por ello. Pero hasta que el Señor venga, habrá pruebas y tribulaciones. Mantente fiel, mantente fiel. ¿Sí? Aquí no es de que pasé de panzazo, fui fiel antes, me puedo dar el lujo de no hacerlo tanto. No, mantente, mantente. Así que hay un llamado a perseverar en la fe y serle fiel al Señor. También la iglesia de Esmirna. Esta no es una iglesia pobre como lo era Esmirna, pero Filadelfia es reconocida como una iglesia con poca fuerza. Pero aún así el Señor la valora muy bien. Y Jesús le dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Reconoce que ha sido una iglesia fiel para el Señor. Entonces el Señor le dice, sigue así, sigue guardando mi palabra, sigue creyendo en mis promesas, porque yo te guardaré del día de la hora de la prueba que ha de venir. Así que nunca debemos de conformarnos de que ya tengo la suficiente fe. Hay que perseverar hasta el final y mantenerla. ¿Se dan cuenta de la exhortación? No es que tuve fe, hay que mantener la fe. Y por último, hermanos, la última exhortación de Jesús. Exhorta al amor, exhorta la fidelidad, pero también exhorta la pureza. Y aquí tenemos como ejemplo el mensaje a las iglesias de Pérgamo y Tiatira, donde los llama a hacer cambios radicales. Porque en una habían dejado que ciertas doctrinas, ¿sí?, los afectaran. Habían empezado a comer de los ídolos, de los sacrificados a los ídolos, incluso cometer actos de fornicación. En una de las iglesias el Señor les reprende por
cómo se fueron detrás de las enseñanzas de esa profetisa, de esa mujer llamada Jezabel. Entonces les llama a cambiar, a dejar de hacer ese tipo de pecados, a dejar de ser engañados y seducidos por esas falsas doctrinas, porque el Señor quiere que la iglesia se mantenga pura y evite lo que lo contamina. Y vemos cómo las falsas doctrinas, los falsos maestros introducen, hermanos, enseñanzas pecaminosas que hacen que la iglesia manche sus vestiduras. Por eso el Señor llama a estas dos iglesias a cambiar, a renunciar a esas falsas enseñanzas, a oponerse a esos falsos maestros. Y es lo mismo, hermanos, que el Señor sigue hablando hoy a la iglesia, hermanos. No contaminar nuestra vida, no contaminar nuestro corazón, porque cuando una iglesia empieza a practicar las cosas del mundo y a parecerse al mundo, es porque ha dejado de entrar a su corazón falsas doctrinas por falsos maestros. Y hermanos, hoy polulan esas doctrinas que están aligerando la verdad y la santidad. Lo están haciendo. Hoy lo que hace años decían, esto es pecaminoso, no hay que hacer ahora. Pastores, líderes, quienes tienen mucha influencia en el ámbito cristiano lo hacen, dicen no hay problema, y la iglesia empieza a bracear, a tolerar muchas cosas. Y el Señor está ahí en su iglesia y mira a la iglesia y llama. ¿Y de qué manera la iglesia, hermanos, se va a mantener pura ante estas cosas que nos quieren manchar? La exhortación es defender la doctrina, la sana doctrina. La sana doctrina, hermanos, trae como consecuencias vidas, hermanos, en santidad. Vidas que agradan al Señor. Porque la santidad le agrada al Señor. Y la iglesia ha sido llamada a ser luz, a ser diferentes. Si esta iglesia como candelabro empieza a parecerse al mundo, es porque esta iglesia ha dejado de brillar la luz de Cristo. Y la deja de brillar porque ahora está viviendo en menos santidad, porque se parece más al mundo. Porque el mundo no vive en santidad, porque no quiere agradar al Señor. ¿Qué cosas, hermanos, nos estamos pareciendo más al mundo? O estamos tolerando en nuestra vida que son prácticas del mundo, que al final, si no nos damos cuenta, hermanos, estamos cometiendo los mismos errores que estas dos iglesias, que están permitiendo que falsas doctrinas y falsos maestros estén moldeando nuestra manera de pensar en cómo vivir nuestra vida de fe en este mundo. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Yo ayer escuchaba, yo los lunes procuro escuchar un sermón, una predicación. Yo siempre predico, yo también necesito que me prediquen. Y en la predicación que oí ahí ayer me sorprendía cómo se puede sacar un texto del contexto para justificar el pecado. Y dije, esto no es correcto, esto no está bien. Cómo la iglesia sigue en constante ataque y el Señor lo sabe y por eso exhorta. La iglesia tiene que hacer algo contra las falsas doctrinas. Todo lo tenemos que llevar a la luz de la palabra para poder aprender y recibir más del Señor. Yo quiero finalizar, hermanos, en esta noche, en la última diapositiva, por favor. Que estudiar Apocalipsis 2 y 3 nos ayuda desde un método hermenéutico, es decir, de interpretación bíblica, cómo era la condición de las iglesias en el siglo primero. ¿Sí? Apocalipsis 2 y 3, hermanos, es una manera de entender cómo vivía y se comportaba la iglesia en esa época. Pero eso no quiere decir que entonces no tendría ninguna importancia para nosotros. Sí, los tiene. Porque también es un llamado para la iglesia de hoy en día. Y es ahí cuando entendemos que Apocalipsis no solamente lo vemos desde los lentes del preterismo, es decir, de que solamente era para aquella época. También lo podemos ver en un aspecto futurista, en un aspecto para la iglesia de hoy en día, para nosotros. Que hay cosas que se siguen repitiendo en la iglesia del primer siglo con este tiempo.
Y que el llamado del Señor Jesús en el siglo I sigue siendo el llamado del Señor Jesús en el siglo XXI y seguirá siendo hasta que Cristo venga. Entonces hay mucho que aprender. Hay mucho que atender a la voz de Cristo. Pero sobre todo, hermanos, y con esto termino, hay mucho que considerar de poder ver cómo Cristo sigue moviéndose en medio de su iglesia, dirigiendo a su iglesia y hablando a su iglesia para que podamos hacer su voluntad. El reto, hermanos, no es que viajemos a Patmos para que ustedes y yo tengamos una visión y veamos cómo Cristo se mueve entre su iglesia, sino que desde aquí, a través del Espíritu Santo, podamos seguir viendo cómo Cristo sigue aquí en la iglesia Elim, moviendo entre nosotros como iglesia, lo que el Señor quiere obrar en nuestro corazón y las cosas que debemos de atender a su voz, a su llamado, que son para bien. Porque al final, todos los mensajes de la iglesia, de las iglesias en Apocalipsis, nos habla de victoria al que venciere. Al que venciere le daré. Habla de recompensas. Cristo quiere recompensar a la iglesia y va a recompensar a la iglesia, pero eso dependerá de nuestro esfuerzo, de nuestra búsqueda, de nuestra intención de obedecer a las exhortaciones de Cristo. ¿Hay aquí una iglesia que atenderá las exhortaciones de Cristo, hermanos? ¿Seremos una iglesia que miremos a Cristo con nosotros, en medio de nosotros? Le invito a que esté de pie, por favor, en esta noche. Esta oportunidad de mirarte en medio de tu iglesia, Señor. Estos mensajes, Señor, son claros y precisos, no solo para la iglesia del primer siglo, sino también para nosotros, Señor. En nuestra necesidad de no solo vernos como una organización, sino vernos como lo que somos, tu iglesia, tu cuerpo, la novia, un pueblo que te espera, que te sirve y te busca por amor, por gratitud a la obra de salvación, Señor. Que nos has escogido, nos has comprado, nos has santificado, Señor, y estás preparando un lugar para que estemos contigo por la eternidad. Y mientras eso pase, estamos aquí en la tierra para cumplir una misión, un propósito por el cual tú nos has formado y llamado, ser luz en un mundo que está en tiniebla, para que más personas puedan formar parte de tu cuerpo, de la iglesia. Y esa es nuestra misión, Señor. Perdónanos si nos hemos desviado, si hemos dejado de cumplir tu llamado, tu misión, Señor. Si hay cosas que hemos dejado de hacer, Señor. Y las exhortaciones al amor, a la fidelidad y a la pureza sigue siendo, Señor, la fuente de tu voz que nos sigue hablando hoy en día. Porque también enfrentamos desafíos como la iglesia del primer siglo. Tal vez no estamos enfrentando la persecución como ellos lo vivieron, el encarcelamiento, el desprecio social, pero sí estamos viviendo los embates de una sociedad moderna que se ha infiltrado con mucha fuerza en las iglesias. Hemos, Señor, o estamos padeciendo, Señor, que muchos corazones se llenan de indiferencia, de frialdad, donde ya no hay una entrega total y genuina, Señor. Ayúdanos para mantenernos fieles. Ayúdanos a través de tu Espíritu Santo para poder, Señor, servirte con amor y recordar que somos llamados a amarnos los unos a los otros. Que si servimos, de nada sirve que yo hable en lenguas, tenga muchos dones, si no tengo amor, vengo a ser como címbalo que resuena, sin ningún sonido correcto, Señor. De nada sirve, Señor, creer que podemos hacer mucho si lo que tú quieres antes de nuestras
aptitudes, Señor. Es la actitud del corazón. Como le dijiste a Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Tal vez, Señor, creemos amar, pero no lo hemos hecho lo suficiente. Por eso tu llamado es volver al primer amor, a que tú seas nuestra prioridad, Señor, en todo lo que hagamos como iglesia. A serte fiel, Señor, a perseverar, no importa las crisis, los problemas, las enfermedades, las tribulaciones o las oposiciones. Gracias porque nos has ayudado a mantener la fe. Y gracias porque sabemos que nos seguirás ayudando en la fe, Señor. Ayúdanos no solo porque tuvimos fe, sino a mantener la fe, Señor, hasta el final. Ayúdanos por tu espíritu, con tu